Entonces, les dejo a continuación la siguiente charla, este primer módulo, que lleva por nombre Violencia de Género, un problema de salud pública, y que será dictada por la doctora Marisa Matamala, pediatra dedicada a medicina social, fundadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud y miembro de la Comisión de Género del Colegio Médico. Les pido, por favor, un fuertísimo aplauso, porque, como les digo, es un orgullo tenerla acá. Buenos días a todas, todos y todes. Vamos a empezar con una pregunta que espero su respuesta sea igual antes y después de mi exposición. No vamos a poder hacer como pensábamos, ¿sí? Pero me gustaría más que unas 2 o 3 personas plantearan su respuesta y que cada una y cada uno pensara que está contestando de esta pregunta. Entonces, ustedes ya la pueden leer, que identifiquen 2 garantes que a su juicio son los más importantes o las más importantes para que se realice todo lo que anteriormente se ha dicho sobre la Convención de Belém do Pará. O sea, cómo las mujeres pueden vivir libres de violencia, que ese es un derecho. Entonces, tenemos los tribunales de justicia, el Estado, las instituciones privadas, las ONG, personal de instituciones estatales, la Contraloría, el Parlamento, el Tribunal Constitucional o la Policía. ¿Alguna que quiera levantar la mano o alguno que quiera levantar la mano? Ahí y atrás. Yo creo que el Estado es un garante muy importante. ¿Ya? El más relevante, de hecho. ¿Ya? Pero son 2. El otro, perdón. No sé si está dentro de eso, quizás la ONG. ¿Ya? ¿Había otra atrás? Creo, al igual que la compañera que respondió, que el Estado por una parte, pero en el día a día el personal de las instituciones estatales. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir su opinión? Ya. ¿Sí? ¿Sí? Acá. El personal de instituciones estatales y los tribunales de justicia también. Ya. Súper importante que hayan identificado precisamente los 2 que son más importantes. Sabemos que en el derecho internacional los estados son garantes de que las libertades y los derechos de los seres humanos se realicen en cada uno de los países de los estados miembros, ¿verdad? Pero el Estado es algo abstracto también y se realiza cotidianamente a través de todas aquellas personas que desde las instituciones, digamos, realizan sus funciones a través de las políticas públicas, las leyes, etcétera. O sea, cada uno, cada une de ustedes son garantes de los derechos y libertades, en este caso, de las mujeres y de las personas LGTBI. No me funciona. Otra cosa. Ahí. No, pero quería el título porque ahí tengo alguna cosa que quiero leer. De la presentación. Que no sé si está chavo para hablar. Ahí está.
Bueno, quiero que puedan leer este microcuento que está en un libro sobre violencia que escribieron 100 mujeres, después 100 hombres, y que tiene que ver con la violencia de género. Dice, votos matrimoniales, y lo escribió Francisca Rodríguez. Prometo alejarte de tu familia y amigos para que seas solo mía. Prometo poseerte y controlarte, saber tus pensamientos y deseos incluso antes que tú. No dejaré ni un resquicio de tu mente ni de tu cuerpo libre de mí. Prometo regalarte flores y pedirte perdón después de cada golpe y tratarte bien hasta que merezcas un nuevo recordatorio de que soy yo el que manda. Seleccioné este microcuento porque creo que refleja muy claramente la subjetividad que está simbólicamente instalada en las conciencias, en la socialización específicamente de aquellos que binariamente se ubican en el sexo masculino. O sea, que han sido construidos subjetivamente en el sexo masculino, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero ubicar que la violencia de género dentro del derecho internacional de los derechos humanos, donde están todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y se conoce como la comunidad internacional, ¿verdad? Hay instrumentos para defender, promover y defender las libertades y los derechos de las personas. Y en ese sentido, la violencia de género ha estado siempre en el interés de esta comunidad y de este derecho internacional. No me voy a interiorizar mayormente en lo que son, porque ya Gonzalo ahondó bastante en lo que es la Convención Interamericana, que es la de Belém do Pará. Decir que en realidad esto corresponde a la región latinoamericana y el Caribe. Cada región tiene una convención de violencia. La tiene Europa, la tiene África, etcétera. Y lo importante de resaltar es que las convenciones, como todo instrumento de Naciones Unidas, tienen comités de seguimiento, porque no basta que, digamos, estas son sus obligaciones, tenemos que ir viendo cómo las cumplen a través del tiempo. Y entonces, esta Convención de Belém do Pará tiene un mecanismo de seguimiento de la convención que se llama MESECVI, es una sigla. Este MESECVI fue creado recién en el 2004 y en el año 2014, en su informe anual, que va siendo un informe anual sobre lo que sucede en la región de América Latina y el Caribe, planteó que la negación de los estados al acceso de servicios en salud sexual y reproductiva, especialmente a las adolescentes y las niñas, tenía que ser considerada violencia de Estado. O sea, esto vale la pena tenerlo presente, sobre todo cuando pensamos en lo que está sucediendo hoy con la objeción de conciencia internacional. Seguramente en el próximo MESECVI va a salir en el informe que en Chile la violencia de Estado permite la objeción de conciencia institucional. La población LGTBI todavía no tiene convenciones, digamos, que promuevan y defiendan en la forma que lo tienen esta Convención de Belém do Pará y la CEDAW, como lo tienen las mujeres. Sin embargo, se está avanzando hacia allá. Tuvimos hace algunos años los principios de Yogyakarta, que defienden digamos, los derechos y libertades de las personas LGTBI, y posteriormente a eso tenemos esta resolución que es sobre derechos, orientación sexual e identidad y expresión de género, que reconoce que los niños que nacen con atributos sexuales diferentes son objeto de intervenciones involuntarias, incluso en sus primeros años, sin que a veces la familia sepa exactamente las intervenciones de que están siendo objeto. Por lo tanto, no hay consentimiento informado
Y esto, con el correr del tiempo, ocasiona tremendo sufrimiento físico e incluso infertilidad. Entonces, esta resolución insta a los estados de la comunidad internacional para que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica que existe en sus países para que se puedan formular políticas públicas que aseguren, por una parte, los derechos y por otra parte, las prácticas médicas con estándares reconocidos en derechos humanos. Casi inmediatamente que salió esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión crearon una relatoría para poder, digamos, de alguna manera, poder ir presionando al cumplimiento de estas resoluciones, ¿no? ¿Cómo consideramos la violencia de género? La tenemos que considerar como un continuo. La violencia de género está donde la busquemos. O sea, es necesario estar alerta para saber identificar en cada espacio cómo esa violencia de género se va manifestando en el cotidiano de la sociedad. Porque como ya decía Pamela y se ha repetido durante estas exposiciones, ¿verdad? Las mujeres y los cuerpos feminizados, los que han hecho la opción por un cuerpo feminizado, viven oprimidas por la violencia de género estructural. Esta violencia que está basada profundamente en el orden patriarcal que jerarquiza a los seres humanos y naturaliza una desigual valoración del poder de los cuerpos, ¿verdad? O sea, hay sujetos y hay objetos, hay dominadores y hay dominadas, hay hegemónicos y hay subalternos. ¿Y esto qué implica? Implica que hay seres humanos que tienen una ciudadanía que está recortada respecto de la ciudadanía de otros y de otras, y que llega, en el caso de la violencia, a ser una vida sumergida en el miedo. Piensen ustedes lo que significa cotidianamente que cada hora, que cada minuto, mejor dicho, que cada hora, que cada día, que cada semana, que cada año, vivas pensando en la posibilidad de que vas a sufrir un castigo, ya sea, como muchas mujeres dicen, aunque no me lo merezca. Entonces, como aquí hay mucha gente de la salud, yo quiero recordar, esto se me ocurrió cuando tú estabas haciendo tu exposición, que hay un libro que se llama La hermana, de Sándor Márai, no sé si lo han leído, que es uno de los libros que mejor expresa la relación entre profesionales de la salud y pacientes. Y le preguntan a un médico que está atendiendo al protagonista del libro, digamos, en qué se fija cuando lo llaman de urgencia, qué hace, cómo llega a esas casas en la noche. Y dice, lo primero que hago es mirar cómo vive, miro cómo está la casa, qué tiene, cómo de alguna manera ha construido ese espacio en el que vive sus horas, sus días y sus años. Entonces, quiero recurrir a esa cita de Sándor Márai para decir, piensen cómo es, y además de mirar cómo está la casa, cómo está todo, miráramos lo que es la interioridad, cómo esa persona vive en el miedo, lo que es vivir en el miedo toda una vida. Y pensar que para salir de ese miedo tienen que pasar siempre alrededor de 7 años como promedio para que esas mujeres o esas personas trans puedan decidirse a hablar, ¿no? Entonces, todo esto ha ido incluso incrementándose con el modelo actual en que el patriarcado en el neoliberalismo ha ensanchado las brechas, digamos, de género
porque se han incorporado nuevas formas del biopoder para regular, controlar, explotar y dañar los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Tenemos todo lo que son los dispositivos tecnomediáticos, los normativos, la violencia como forma de dominación política. Yo aquí les pongo algunos ejemplos. Las zonas militarizadas de Colombia y México, como lo fue la ex Yugoslavia, o como lo fue Ruanda, o como lo fue Guatemala, siempre tienen un tremendo incremento de la violencia sexual, sobre todo sobre las mujeres jóvenes y adolescentes. Tenemos también la bioinvasión industrial de los cuerpos, que se suma a la medicalización y que hace que las mujeres generen nuevos deseos, las mujeres y los cuerpos feminizados también, nuevos deseos estéticos, nuevos deseos de transformar sus cuerpos de alguna manera, que tienen que ver con formas de control de sus deseos. Tenemos otra forma que es el crimen organizado, que, digamos, se extiende cada vez más en Centroamérica, o en México, o en Brasil, y en su modalidad también mercantil, en que hoy no podríamos decir ya que son pequeñas mafias, sino que son mafias industriales que se han convertido en el segundo negocio ilegal con mayores ganancias en el mundo, y que son la trata de personas, ya sea para el trabajo, pero fundamentalmente para la explotación sexual, incluidas niñas y adolescentes, y su transformación en esclavas sexuales. Ustedes saben que cuando llegan al país de acogida, las migrantes que vienen por estas mafias de trata, los tratantes, digamos, les quitan el pasaporte, o sea, quedan totalmente sometidas a la esclavitud sexual. Entonces quiero nombrarles algunas evidencias de violencia de género, simbólica, psicológica, política, de etnia, de clase, con sus intersecciones de etnia, de clase o física, sexual. Tenemos que la violencia simbólica mediática son evidencias. Quizás ustedes vieron las noticias, pero no las pensaron desde el género. Entonces, por eso quiero traerles de nuevo a la realidad actual, digamos, lo que fue el juicio en que la víctima era Návila Rifo y en que su sexualidad fue cuestionada públicamente, ¿verdad? Recortando su libertad sexual, levantando sospechas que si ella era prostituta o no era prostituta. Entonces, de alguna manera, con ese cuestionamiento se minimiza la agresión, se cambia el foco. Ya no es el victimario, sino que quizás la víctima, la culpable, y como está naturalizado en nuestras conciencias, aquello de, digamos, de la sexualidad y la reproducción, como ya decía Gonzalo, siempre vigilada de las mujeres. O sea, aquí había todo el derecho, digo entre comillas, para cuestionarla si es que ella había tenido relaciones con otros hombres. Entonces, a la ceguera, que ya era parte, digamos, del intento de femicidio, se sumaba el tremendo daño psicológico que hizo que ella tuviera que estar, digamos, en terapia durante largo tiempo, porque la sociedad la agredía a través de los medios. Tenemos la violencia física y psicológica, en que el 2015 se registraron 60.000 casi denuncias de violencia intrafamiliar. Ya lo dije, pasan 7 años hasta que las mujeres se deciden hablar. O sea, tenemos que estas 60.000 son solo la punta de un iceberg, como son las que el 2014 en la PS, en salud mental, fueron 21.617 mujeres víctimas las que tuvieron atención en los distintos establecimientos de salud del país. Los femicidios, que serían como la expresión máxima de estas violencias
que hemos mencionado anteriormente, se han vuelto cada vez más masivos y más crueles. Ustedes ya sabemos lo que sucedió en Ciudad Juárez y sigue sucediendo en ciudades tan distantes como Ciudad Juárez en México, Recife en Brasil o Chipoleti en la Patagonia Argentina, en que mafias son las que ejercen este dominio sobre las mujeres por diversas razones, como son las competencias entre los diversos grupos mafiosos de los países. Al punto que en Guatemala, por ejemplo, donde estos también son muy altas las cifras de femicidios, tenemos que la protección que logran en las policías o que logran a nivel de los gobiernos, a nivel de los sistemas de justicia, hace que la impunidad llegue al 99%. En el caso de Guatemala, se plantea, yo se las recomendé ahí en la bibliografía que les sugiero, que es Rita Segato, que ha escrito sobre la violencia en América Latina muchísimo, y entonces se plantea que durante la guerra en Guatemala se entrenaron, o sea, el Estado entrenó en violación a 40.000 efectivos. Y ellos peinaban, me quedan 10 minutos, ya. Entonces no les voy a poder contar el cuento. Ellos peinaban las zonas de guerrilla para aleccionar a la población campesina acerca de la necesidad de no apoyar la guerrilla. Y allí violaban a las mujeres campesinas como forma de atemorizar a la población. Y entonces estos efectivos volvieron a la vida civil, a la vida militar, digamos, en Guatemala y siguen estando allí. Entonces, allí las políticas no han sido de deconstrucción de esa validación de la violación. Y por lo tanto, ello permitiría explicar incluso esta impunidad del 99%. Bueno, vamos a referirnos a la violencia sexual en Chile, entonces, de la ley del IVE por 3 causales, en que, ojo, que de 193 mujeres atendidas hasta abril del 2018, 37 lo han sido por la causal violación, pero 15 han sido menores de 18 años y de estas algunas menores de 14, 4 menores de 14. La violencia institucional con las mujeres migrantes. Piensen en el caso de la mujer de Haití que fue denunciada por el consultorio de Quilpué sin investigar, casi como el caso que presentaba Gonzalo de ese médico que no le pregunta nada a la mujer. Nadie le preguntó a ella por qué la niñita no iba, la guagua, digamos, no iba con ella al consultorio, ni escucharon a la cuidadora, sino que simplemente asumieron lo que es, según Foucault, el dispositivo de control de las instituciones de salud y se convirtieron en dispositivo de vigilar y castigar. Entonces, ojo con nuestras prácticas. Son los desafíos a nuestras prácticas médicas, ¿no? También tenemos que pensar en la violencia institucional hacia las adultas mayores con las fichas rotuladas como viejas de mierda, que lo hemos visto en nuestras investigaciones, digamos, y que sigue estando presente hasta el día de hoy. También la objeción de conciencia de la ley IVE en 3 causales, que ya la trató Gonzalo. Tenemos la violencia lesbofóbica, ¿verdad?, del Estado chileno, que fue sancionada en una sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Atala Rifo y las niñas contra el Estado chileno. Pero tenemos un caso dramático, que es el de Nicole Saavedra, lesbiana, secuestrada, torturada y asesinada el 2016 en la Quinta Región, en las zonas más conservadoras, campesinas y mineras de esa región, y en que ni siquiera ha avanzado la investigación. Esos son cuerpos precarios, son cuerpos prescindibles, son cuerpos desechables. Y pensemos también en la diferencia cuando aquello ocurrió con Zamudio a cuando ocurre con Nicole Saavedra.
incluso una diferencia dentro, una desigualdad dentro de las personas LGTBI. Tenemos que la violencia transfóbica también nos lleva a pensar que en Chile el 84% de los intentos suicidas de las personas trans se dan antes de los 18 años. Y en Argentina hay investigaciones de la Universidad de Rosario en que el promedio de vida de las personas trans llega a 40 años. Pensemos en el sufrimiento, en el bullying, digamos, en toda la violación de derechos humanos de estas personas y pensemos también cuáles son nuestras prácticas al respecto. Y hay una modalidad de muertes de mujeres que son los suicidios inducidos. Sabemos que los suicidios son proporcionalmente menores que los homicidios, ¿verdad? Pero en investigaciones en Argentina llevan a constatar que en provincias como Tierra del Fuego y La Pampa hay 6 veces más suicidios que homicidios de mujeres. Las causas que están sobrerepresentadas en estos suicidios son con formas de suicidio que no son las habituales en las mujeres. ¿Cómo se suicidan las mujeres? Se lanzan al vacío, se tiran al metro, ingieren barbitúricos, 5 minutos, gracias, o toman plaguicidas y raticidas. Sin embargo, acá ocurren suicidios que son las formas de suicidio que tienen los hombres. Son por estrangulamiento, por arma de fuego, por ahorcamiento y, ojo, por sofocación. No sé cómo se sofoca una mujer. Entonces, hay además, según estas investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, un rasgo patriarcal que siempre da credibilidad al marido cuando llama a la policía y dice, mi mujer se suicidó. En Argentina, ninguno de estos casos se hizo autopsia psicológica con enfoque de género. En España, la Universidad de Granada está investigando en el mismo sentido y ha dicho que de los suicidios de mujeres, el 20 al 40%, si tú haces esa autopsia retrospectiva psicológica, se ve que han sufrido violencia previa, ya sea física, psicológica o sexual. La violencia ginecobstétrica, mujeres con discapacidades, intervenciones no voluntarias, ya sabemos lo del parto, no me voy a extender. Y aquí quiero preguntar, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está la fuente cultural de esta validez de profesionales de la salud que se arrogan el derecho de ejercer violencia en la consulta con las mujeres? Y Pamela, que está aquí, puede plantear, y aquí deben estar quienes hicieron la investigación, acerca de que son precisamente muchas veces la academia la que valida esta violencia en los procesos de formación, digamos, haciendo comentarios que de alguna manera le quitan valor y le quitan poder a los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres en esa investigación refleja claramente que para esos académicos y académicas los cuerpos de las mujeres son objetos y no sujetos políticos y ciudadanos. Entonces, ya me quedan 2. Entonces, las políticas públicas, ¿qué pasa? Bueno, en Chile hay políticas públicas, ¿verdad?, contra la violencia, pero limitadas a la violencia intrafamiliar. Todas las otras formas de que hemos intentado hablar acá no están contenidas. La violencia en el pololeo, las otras formas de violencia no están contenidas. Hay una ley sobre femicidio y una de BIF. Y el CENAM mantiene centros de la mujer, mantiene fonos. Había un programa, no sabemos bien ahora qué programa va a haber hacia adelante. Y en el Ministerio de Salud hubo incluso un claro intento hasta el 2016 de mantener vigente una política
contra la violencia de género en el ministerio, que incluso tenía protocolos de prevención precoz. Ahora no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Entiendo que la Comisión de Género incluso se va a reunir con la gente que trabaja violencia para ver qué está pasando o cuál puede ser el camino a seguir hacia adelante. Pero lo que pasa es que estas políticas no tienen un enfoque integral. Y en general la discusión sobre la nueva ley ampliaría la política a todas las manifestaciones de violencia y articularía a todas las instituciones involucradas, ¿verdad? Teniendo cuidado en que las biopolíticas en general no logran efectivos resultados de prevención, empoderamiento, autonomía y seguridad de las mujeres afectadas hasta ahora, y que los discursos, subjetividades y técnicas gubernamentales están regidas fundamentalmente por la seguridad, por la regulación del delito, lo punitivo y la expectativa de riesgo y tolerancia cero. Evoquemos la cuenta pública y me darán la razón de que esto es así. No se habló del conflicto sociocultural y de los condicionantes que posibilitan las diversas expresiones de la violencia de género y su impacto en salud, ¿verdad? O sea, hay allí una reducción del problema a lo que es lo personal, lo individual, la víctima y el victimario. Como dice Rita Segato, el expediente se transforma en el protagonista fundamental y no en el contexto social y político de la violencia de género. ¿Qué hacer? Yo ahí les voy a dejar algunas ideas acerca de estas obligaciones del Estado para prevenir la violencia, proteger a las víctimas, prevenir la criminalidad y financiar todas las acciones con los presupuestos necesarios y no recortes presupuestarios por delante de la voluntad política de poner fin al problema. Entonces, quiero plantear, por ejemplo, que en España, en el 2017, se plantearon millones y millones de euros, ya no recuerdo cuánto, pero para financiar 200 medidas que incluyen incluso esta que les pongo al final, que es el asegurar a las víctimas la inserción laboral y el subsidio económico durante 6 meses para reiniciar sus vidas. Entonces, creo que aquí podemos discutir muchísimo cuáles serían otras medidas que podemos proponer, pero que tengamos claro que es obligación de nosotras y nosotros como garantes de Estado contribuir a estos cambios a través de nuevas políticas y nuevas medidas a implementar. Finalmente, las claves a tener, como me pidió Francisca, para que se lleven tareas para la casa. Entonces, tener presente siempre en violencia de género que es un continuo, que es un contexto que nos rodea permanentemente y por lo tanto siempre en nuestra práctica tenemos que sospechar y por consiguiente indagar, que no se nos vaya nadie sin que hayamos hecho la pregunta, porque las mujeres muchas veces, las policonsultantes, van para ver si alguien les pregunta, pero como no les pregunta, se vuelven para la casa porque todavía la palabra no sale, no logran tener el lenguaje para poder, digamos, decirle a quién es su médico, su enfermera, su matrona, etc. Segundo, que es un problema de salud pública, que es un derecho humano, pero que también es un delito. Y por lo tanto, ojo, involucrarse para que ese daño que está sufriendo esa mujer termine. Muchas veces no nos involucramos porque, voy a tener que hacer informes para la justicia, voy a tener que ir a declarar. Entonces nuestros espacios de comodidad nos convocan más que nuestra vocación de protección de los derechos humanos, ¿verdad? Políticas públicas integrales e integradas, ya lo dije anteriormente. Formación comunitaria en violencia de género y acompañamiento de las redes desde de la APS.
O sea, en Centroamérica la OPS hizo hace muchos años atrás, unos 15 años, una investigación, acción en que incorporaron estas redes y esta formación comunitaria y tuvieron resultados muy buenos a través de que ya se transforma en un problema, en un asunto de la comunidad y no un asunto solamente de las instituciones de salud. Bueno, y que la APS y los servicios de urgencia tienen la tarea ineludible de la detección precoz, la reparación del daño y la prevención del crimen. Muchas veces no podemos prevenir la violencia, pero sí somos protagonistas esenciales en la prevención del crimen. Quiero terminar con otro microcuento de unos libros que yo traje ahí que van a premiar, parece que a los mejores y mejores alumnas. Entonces, que dice: deseché mis privilegios para ser la mujer que soñaba. Ahora estreno mis tacones altos en la vereda de la discriminación. Transgénero se llama el microcuento. Muchas gracias.